Mucho se ha hablado sobre las fuerzas de operaciones especiales Spetsnaz, pertenecientes en un inicio a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, posteriormente a la actual Federación Rusa. Existe una clara escasez de información en Occidente y Latinoamérica respecto a Europa del Este, así como su historia, incluida la contemporánea. En el video de hoy trataremos de dar un enfoque práctico sobre 10 hechos y datos verdaderamente memorables sobre uno de los cuerpos militares más capacitados y competentes del mundo, quienes poseen una gran experiencia en conflictos bélicos, continuando operando activamente alrededor de todo el mundo, siendo también uno de los cuerpos militares más estigmatizados y rodeados de secretismo existentes. Una gran confusión. Spetsnaz se trata en realidad de un término utilizado para denominar a las fuerzas militares, de inteligencia y policiales altamente capacitadas de la Federación Rusa y no de un cuerpo específico exclusivo de este nombre. Durante la existencia de la URSS, sí que los miembros del cuerpo militar de inteligencia del GRU poseían este nombre, pero al desmoronarse la Unión Soviética, muchos cuerpos de élite se apropiaron de este nombre para adquirir prestigio y hasta ahora se trata de un sinónimo de élite, siendo las fuerzas especiales de la Federación Rusa tan variadas y especializadas como los célebres cuerpos de élite, claramente discriminables e identificables del ejército de los Estados Unidos. El secretismo de la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue un proyecto de Estado socialista que lamentablemente en el proceso degeneró en un régimen totalitario en el que la libertad de expresión fue terriblemente reprimida y la censura fue tal que aún hoy día en Occidente nos impresionan tales restricciones a la transparencia de información y las libertades individuales que se llegaron a implementar. Dentro de esto, se sabía popularmente muy bien que existían cuerpos militares, de inteligencia y policiales, altamente capacitados y con un nivel de entrenamiento alucinante, pero sus detalles, composición, organización e incluso nombres se trataban de un secreto celosamente guardado. No fue sino hasta la política de transparencia implementada por Mikhail Gorbachev que mucha información logró ser de dominio público y se pudieron ser conocidos muchos detalles sobre los cuerpos de élite Spetsnaz. GRU. Los agentes y militares pertenecientes al GRU son parte de la unidad más antigua de los Spetsnaz, fundada en el año de 1949. Estos se trataban de agentes que operaban principalmente en el extranjero recopilando información, realizando infiltraciones en las instituciones, estructuras y organizaciones enemigas. A su vez, estos fueron junto al KGB quienes desarrollaron los planes de intervención en múltiples lugares del mundo, desde Europa Occidental, África, Latinoamérica y Asia. Se trataba de agentes con capacidades altamente diversificadas, desde el dominio de idiomas hasta un entrenamiento militar especializado. Temidos y con un gran repertorio de intervenciones, muchas de las cuales jamás han salido a la luz y se han perdido a las sombras, aún existen como parte de la inteligencia rusa SVR. FSB. Los integrantes Spetsnaz, pertenecientes al FSB, por sus siglas, Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, se trata de un cuerpo militar altamente especializado y entrenado, que se encarga especialmente de la lucha contra el terrorismo y operaciones militares que una fuerza convencional no podría realizar. El principal objetivo que abanderan se trata de la lucha contra los extremistas religiosos. Este equipo del FSB se trata del Grupo Alfa, el cual vela principalmente contra las amenazas terroristas en el interior de Rusia. Desde la seguridad en los Juegos Olímpicos del año 1980, el asalto al Palacio de Tajbek en Afganistán, la guerra de Chechenia y la crisis del Teatro Dubrovka en 2002, los miembros del FSB se han enfrentado al no muy conocido por Occidente terrorismo contra Rusia. Fuerzas aerotransportadas. La 45 Brigada Separada de Guardia de Designación Especial se trata de un cuerpo especializado,
Como su nombre lo indica, se trata de paracaidistas de élite que cumplirían su principal cometido en un enfrentamiento de escala global, tras ser desplegados generalmente territorio dentro de las líneas enemigas. Estos paracaidistas están entrenados para allanar el camino de manera implacable pero silenciosa y discreta, a una fuerza de ocupación mucho más grande que entraría sin tantas dificultades en un territorio enemigo. Estos fueron repetidamente desplegados en Afganistán. PDSS, las unidades de las Fuerzas e Instalaciones Divisionarias Submarinas Rusas. PDSS se trata de los cuerpos de infantería de marina de élite de la Federación Rusa. Se sabe realmente muy poco de sus operaciones y participaciones durante la Guerra Fría, debido a la delicada naturaleza de sus operaciones como sabotaje, reconocimiento y espionaje por múltiples frentes. Estos hombres poseen la fama de desarrollar uno de los dominios y técnicas más perfectas de combate cuerpo a cuerpo submarino, y ser capaces de luchar en condiciones de mar y temperaturas extremas. SOF. Dentro de la estructura del Estado Mayor ruso se sabe de la existencia de un grupo exclusivo y que representa lo mejor de lo mejor. Se trata del grupo SOF, conocida oficialmente su existencia apenas en el año 2009. Se podría encontrar un paralelismo increíble con el equipo 6 de los US Navy SEAL. Estos hombres se entrenan para realizar las misiones de la dificultad y la exigencia más altas, desde operaciones de protección, interrogación o eliminación de objetivos de alto valor, destrucción de infraestructura enemiga, combate urbano, rescate de rehenes y resolución de situaciones de riesgo críticas, operaciones tras las líneas enemigas y bajo un peligro de muerte altísimo, hasta la reacción, defensa y eliminación de otras fuerzas especiales enemigas. Se conocen en realidad muy pocos detalles sobre este equipo de élite, participantes en los conflictos más delicados y recientes como la anexión de Crimea, la guerra en Ucrania y los conflictos en Siria. Doctrina no escrita de la deshumanización. Desde su fundación y su estructura en general, el proceso de selección, así como entrenamiento para los grupos de élite del ejército ruso, son conocidos por ser uno de los más deshumanizados, brutales y potencialmente letales del mundo. Muchos de estos casos, desde las fuerzas de defensa regulares hasta los testimonios de exmiembros de las fuerzas especiales rusas, se tiene constancia de que este entrenamiento, en lugar de solo centrarse en la técnica y el alto adiestramiento, a diferencia de las doctrinas militares occidentales, se caracteriza por enfatizar el proceso de hacer a sus hombres parcialmente inmunes al dolor físico y el sufrimiento a través de una brutalidad que para el occidente sería totalmente injustificada, siendo otro resultado una desensibilización psicológica más que evidente. Este hecho es tratado de explicar por varios occidentales como una muy peculiar fenomenología que solo puede ser comprendida al tener en cuenta marcados sesgos sociales, culturales e históricos del pueblo ruso y eslavo. Dominio de cuchillos. Algo verdaderamente remarcable de las fuerzas especiales rusas y que las diferencia de otras alrededor del mundo es que dentro de su doctrina y adiestramiento se tiene por prioridad tener un dominio excelente en el combate cuerpo a cuerpo con cuchillos, así como una técnica limpia de su lanzamiento. No pocos videos y anécdotas llegan hasta nosotros que hacen patente este interesante aspecto sobre los Spetsnaz. Quizá tan solo los miembros de las fuerzas especiales surcoreanas han desarrollado una afición igual hacia el dominio de las armas blancas. Secretismo propagandístico. Para la Federación Rusa ha resultado muy conveniente la parcial mitificación de sus unidades de élite como hombres implacables y despiadados, hombres tan duros como las rocas, capaces de vencer a todo enemigo brutalmente, dando como resultado un factor psicológico y de disuasión ante una posible resistencia. Víctor Suvorov, exagente del GRU, y otros miembros ex-Spetsnaz hacen alusión a que esta fama que existe sobre ellos les ayudó en gran manera en el factor psicológico debido al miedo que les tenían sus enemigos, puntualizando que aunque ellos eran soldados altamente capaces y entrenados, en realidad no eran superhombres. Actualmente existe en Occidente la estigmatización en el imaginario colectivo
y la cultura popular sobre Rusia por sus antecedentes como imperio soviético. Pero esto no solo ocurre en un lugar como los países hispanos. Se trata de un largo proceso propagandístico que durante la carrera armamentística de la Guerra Fría se exageró terriblemente la amenaza que representaba militar e ideológicamente la Unión Soviética. Incluso en sus últimos días, donde era más que evidente que la situación económica haría insostenible su continuidad, aún se mantenía una visión desproporcionada sobre su poder. Por supuesto que existía una amenaza latente, y aún hoy día existe sobre Europa, pero este llamado gigante soviético, mucho más débil de lo que era proyectado, sirvió para crear una polarización en la esfera geopolítica, que ayudaría a los intereses del bloque occidental, la máxima de tener un enemigo común para unirse. Concluyendo, es más que una verdad que al conocer más nuestra historia y el mundo, muchas de nuestras incógnitas y dudas quedan resueltas, mas por cada una resuelta, otras 10 han de surgir. Las fuerzas especiales rusas Spetsnaz cuentan con muchísimas más historias y hechos que abordaremos, por supuesto, en siguientes entregas. Si te ha gustado el video, no olvides comentar, dar a like, suscribirte y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. También si gustas convertirte en mecenas del Gato Historiador, puedes apoyarme en Patreon. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.